Continúa. Quiero continuar con este tema de la bendita palabra de Dios sobre el nacimiento de Jesucristo. Nochebuena y Navidad, 24 y 25 de diciembre, nos habla de ese tema. Y el libro del Génesis, en el capítulo 3, versículo 15, que el autor humano es el patriarca y profeta Moisés, nos advierte que de una mujer nacería el que aplastaría la cabeza de Satanás para siempre. Si usted recibe a Jesucristo como Salvador, como su Señor personal, Satanás no tiene ningún poder sobre su vida, sobre su espíritu, sobre su mente, sobre su alma, sobre su cuerpo. La preciosa sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, nos justifica delante del Padre Celestial. También encontramos que en el Antiguo Testamento dice la bendita palabra de Dios en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 7, versículo 14, que el Salvador del mundo nacería de una mujer, en este caso una mujer virgen. Y estamos hablando, no dice que necesariamente sería María, pero sí está profetizado que nacería de una virgen. Dice el profeta Isaías en el capítulo número 7, versículo número 14. También la Sagrada Escritura nos habla en el Antiguo Testamento del lugar, la población, la ciudad donde nacería el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Estamos empezando a ver muchas profecías que se cumplen en torno a la persona de Jesucristo, desde su nacimiento, su obra mesiánica, redentora, su muerte y su resurrección. Y dice en Isaías 7:14 que nacería el Salvador del mundo del vientre de una mujer virgen, y la población donde nacería, dice Miqueas 5, capítulo número 5, versículo 1 y 2, y Mateo capítulo 2, versículo 1, y Lucas 3, 31, Belén. Y tú, Belén, no serás considerado pequeña entre las naciones, porque de ti nacerá el Salvador del mundo. También en el Antiguo Testamento nos habla que el profeta, el Salvador, el Señor de señores y Rey de reyes, sería un maestro y profeta, según dice Deuteronomio, capítulo número 18, versículo número 15. En Isaías 55, versículos 3 y 4, nos habla que Jesucristo sería legislador y también haría una nueva alianza entre Dios y los hombres. Esto es, Jesucristo ofrece su vida para acercarnos y justificarnos ante el Padre Celestial. En Isaías capítulo número 53 nos dice que Jesucristo es el Cordero de Dios, el sacerdote, el Cordero que es sacrificado por amor a toda la humanidad. En Isaías capítulo número 11, versículo 1 al 5, nos habla del carácter de Jesús. Y el carácter de Jesús es humanamente manso y humilde. Él así entró a Jerusalén, montado en un pollino. Así dice el profeta Isaías capítulo número 11, versículo 1 al 5. En Isaías capítulo 8, versículo 14 nos habla de que Jesús es el Salvador de la humanidad y la piedra que escandalizaría a los judíos de una manera especial. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo número 11, versículo 2, dice que el Espíritu del Señor estaría sobre él. Así, de esa manera es como Jesús inicia su ministerio. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Jesús no empezó su ministerio
sino hasta que él fue ungido con el Espíritu Santo, y él dijo en la sinagoga de Capernaum: hoy se ha cumplido esta palabra delante de vosotros. También en Isaías capítulo 35, versículo 4, 6, en Lucas capítulo 7, versículo 18 y 23, en Mateo 11, 5, nos habla de que Jesucristo, el Mesías, el Salvador del mundo, sería hacedor de milagros. Él sanaría leprosos, daría la vista a los ciegos, levantaría paralíticos y aún resucitaría a muertos, como sucedió en el caso de Lázaro. En el nombre de Jesucristo hay todo poder en el cielo y en la tierra. Donde quiera que usted me esté escuchando, donde quiera que usted me esté viendo, si usted invoca el nombre de Jesús, si usted clama a Jesús, usted puede recibir ahora mismo un milagro, una sanidad, un prodigio. En el nombre de Jesucristo se hacen maravillas. También encontramos que dice la Sagrada Escritura en Isaías capítulo 53, versículo 3, que su pueblo lo rechazaría. Esto es, el pueblo judío a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Dice Juan capítulo 1, versículo 11, los suyos no le recibieron. Versículo 12 de Juan capítulo 1, más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si usted recibe a Jesucristo ahora mismo en su corazón como Salvador, como Señor, usted pasa a ser hija e hijo de Dios. No importa la vida sucia que hayamos llevado, la sangre preciosa de Jesucristo tiene poder para justificarnos, para limpiarnos de toda maldad, para presentarnos sin mancha delante de Dios. Abogado tenemos para con el Padre en Jesucristo el Señor. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 50, versículo 6, nos habla del sufrimiento de Jesús, del martirio de Jesús, cómo él sería torturado. Los judíos pidieron que Jesús fuera sacrificado. No fue suficiente que Pilato lo azotara, sino que ellos exigieron que fuese asesinado en la cruz. Todo esto se estaba cumpliendo. Jesucristo, él estaba consciente de cómo el Señor Jesucristo estaba cumpliendo las profecías. Dice la palabra de Dios que también en el libro del Salmos, en el capítulo número 22, versículos 17 y 18, dice que las manos de Jesús serían atravesadas, taladradas, y los pies de Jesús por unos clavos infames. Todo esto lo padeció Jesucristo por amor a todos nosotros los pecadores. Abra su corazón a Jesucristo y deje que Él sea su Señor y Salvador. Nadie le ama tanto como Jesucristo. En el libro de los Salmos, dice en el Salmo 69, versículo número 22, que en la cruz a Jesús le darían hiel. Esto es un líquido amargo. Cuando Jesús dijo, tengo sed, en la cruz, una de las 7 palabras que dijo Jesús en la cruz, tengo sed, en lugar de darle un poco de agua a Jesús, le dieron vinagre, le dieron hiel, algo amargo, algo detestable. Bueno, esto es lo que representa la conducta de todos nosotros, toda la humanidad, todos nosotros los pecadores. De igual modo, también en el Salmo 22, 19 dice que sería burlado. Todos los que me ven de mí se mofan, tuercen los labios, menean la cabeza. Salmo 22, 8. Y en el Salmo 22, 19 nos habla de cómo el Señor Jesucristo arrancarían su vestido, su ropa, y jugarían suertes sobre esa ropa del Señor Jesucristo. En Zacarías capítulo 12, versículo 10, nos habla de que Jesucristo sería crucificado como un criminal. Todo esto padeció Jesucristo por amor a toda la humanidad.
porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Navidad es el nacimiento de Jesucristo. Nochebuena es el nacimiento de Jesucristo. Es por eso que en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 53, versículo 9, dice que tendría un sepulcro glorioso. En el Salmo 109, versículo 1, dice que Jesús se sentaría a la diestra de Dios hasta que ponga por estrado a todos sus enemigos. También nos habla de que Jesucristo sería victorioso. En el libro del profeta Isaías y en el libro del profeta Miqueas, capítulo 4, versículo 1 al 5, y Zacarías, capítulo 13, versículo 2, nos habla de cómo Él se presenta victorioso sobre el pecado, sobre el diablo y sobre la muerte. También encontramos que al final Él manifestará su victoria sobre todos sus enemigos. En Daniel capítulo 2, versículo 44, de igual manera en Isaías 54, 17. Jesús sabía que todas estas profecías se estaban cumpliendo en su persona. Cuando Jesucristo nació de María, en él había esa dicotomía, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Por eso es que él dijo en Lucas capítulo 4, versículo 21, hoy se ha cumplido entre vosotros esta escritura. Y también dice en Juan 5:39, escudriñad las escrituras, ya que ellas dan testimonio de mí. Encontramos que Jesucristo no solamente se cumplen las profecías en él, sino que también él mismo lo profetizó. En Mateo capítulo 16, versículo 21 al 23, él habla de su sufrimiento, de su pasión y muerte. En Mateo 20, 18 y 26, 57 y Marcos 10, 64 nos habla de cómo los sacerdotes, los fariseos, los maestros de la ley le entregarían para ser crucificado. Le entregarían a los gentiles, los cuales se burlarían de Jesús, lo azotarían y le crucificarían. Esto da testimonio Mateo capítulo 20, versículo 19, Mateo 27, 26, 29, 30 y Lucas 23, 33. También la Sagrada Escritura nos habla que uno de sus apóstoles y discípulos, Judas, le traicionaría en Mateo capítulo 26, versículo 21 al 25, Juan 13, 21 al 26. También otro de sus apóstoles y discípulos, en este caso Pedro, le negaría en 3 ocasiones. Mateo capítulo 26, versículo 34 y 69 al 77 nos habla de que en 3 ocasiones Pedro, el apóstol de Jesucristo, le negaría en 3 ocasiones. También nos habla de que Jesucristo alcanzaría no solamente a su pueblo, sino también a los inconversos en Mateo 8, 17. Y en Mateo 24, 14 nos habla que el evangelio sería predicado a todo el mundo. Es por eso que Jesucristo, que hoy se celebra en todo el mundo, su nacimiento, Nochebuena y mañana Navidad, es importantísimo que sepamos que es mucho más que una fiesta, que una cena que Dios nos permita celebrar en esta noche. Estamos hablando de cómo Jesucristo viene a rescatar a la humanidad perdida, a la humanidad caída, y Él ofrece su cuerpo, su sangre, en rescate de toda la humanidad. Encontramos por eso infinidad de profecías, como en el Antiguo Testamento nos revela
en el Salmo capítulo 2, versículo 9 y Romanos 1, 4, que Jesús es el